Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Así arranca para nosotros Latinocracia, la canción aquella que construyó Víctor Hugo Cortés hace muchos años, cuando le pedimos, porque estábamos por comenzar nuestro ciclo también en Radio Niwil. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto acompañarte, que nos acompañes a transitar las calles de Mendoza, haciendo Latinocracia en la calle, que viene de aquel ominoso momento de la última censura de que fuimos objeto en nuestra carrera profesional. En 32 años, 12 veces la censura la tomó con nosotros. La última vez en la Universidad Nacional de Cuyo, de manos del rector, de Daniel Pizzi, y entonces salimos del aire de Radio Universidad Nacional de Cuyo. Pero dijimos, no nos dejan estar en un estudio de radio ni en uno de televisión, así y todo haremos Latinocracia. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por la calle? ¿Vamos por la vereda? Bueno, lo vamos a ir descubriendo juntos, ¿eh? Vamos por la calle, Ignacio. ¿Cómo estás? Vamos. Muy bien. Qué gusto gracias verte. Por la invitación. ¿Eh? Sí, muchas no, gracias. Al contrario, gracias a vos por venir, pero fundamentalmente por volverte a la Argentina, acogiéndote al beneficio de un programa del que nos vas a hablar vos. Contanos un poquito. Bueno, mi nombre es Ignacio Cebrián. Soy egresado de la Universidad Nacional de Misiones, estudié Bien. genética Bien. por allá. Luego me fui a París. No me cuentes toda tu historia. Ok. Contame simplemente con qué programa es que te volviste a la Argentina. En el año 2012 volví a Argentina con un programa de repatriación de CONICET. Bárbaro. Y en lo que específicamente con una beca que se llama de reinserción, Ajá. Que la otorga el mismo organismo y que te dan esa ayuda económica hasta que se evalúa tu ingreso a carrera del investigador. Bien. ¿Y en ese trance estás en este momento? No, eso ya se resolvió Ya pasó. bastante rápido, en verdad Bien. es algo Ajá. que se resuelve bastante rápido. A partir del año 2013 ya soy investigador de CONICET. Bien. Y bueno, Y desde entonces, ese momento he claro, vuelto. y entonces, si querés, vamos a la vereda, porque ahí sí que viene una camioneta y nos va a llevar puestos. Te decía que te detuvieras nada más que en esa pregunta, porque están apareciendo abajo algunos títulos que tienen que ver justamente con tu historia, pero queríamos ofrecerte la mirada sobre uno de los científicos repatriados, ¿no? Que fue, bueno, una de las gemas de los últimos 3 gobiernos del kirchnerismo, que se planteó la necesidad de recuperar todas esas miradas, todos esos saberes, todos esos conocimientos que por ahí, buscando un norte favorable, seguramente en la crisis 2001-2002 se fueron del país, ¿no? Sí, exactamente. Hubo una fuga de cerebro, como se le dice comúnmente, Ajá. a ese triste episodio de... Claro. Uy. Mirá, el perro se metió con los cables como corresponde, eso está buenísimo. Lo que hay que ver es si el audio del invitado todavía funciona, ¿eh? Y lo vamos a hacer en tiempo real, lo vamos a hacer casi en tiempo real. ¿Quieres que lo lleve yo así, Javier? ¿Eh? Así nos divertimos más. Ahí está, dale, yo te agarro ahí. Dale, lo arreglamos en tiempo real. ¿Todo bien? Perfecto, ¿Querés pero que está lleve esto? como medio largo, ¿eh? Está medio largón. Ahí lo abre, pum, Ok. pum. Ese Dodge 1500 lo tenés que tomar sí o sí, Javier. Mientras seguimos la charla con Ignacio, elegiste el destino nada más y nada menos que de Francia, donde estuviste viviendo 4 años, ¿no? 5 5 en total. años. Ajá. Sí, así es, viví en París, allí hice mi tesis doctoral, mis estudios de doctorado en el Instituto Curie, un Mirá instituto vos, muy nada más y nada prestigioso. menos. Claro. Así que fue una experiencia buenísima, muy rica desde lo académico, también desde lo personal, de vivir un tiempo afuera. Sin embargo, seguramente los amores
los hechos que tienen que ver con la formación de cada uno de nosotros que están ancados en el país de origen, te seguían llamando, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá, Yo tenía muchas ganas de volver, sentía que era un momento, 2011, que fue el año que me doctoré, sentía que era un momento muy favorable para emprender el retorno. Las condiciones científicas y yo personalmente considero que también sociales me entusiasmaron mucho para volver. Con un gobierno que acrecentaba permanentemente el presupuesto y además que había creado una cartera específica para la temática, lo que no es un dato menor, tomando en cuenta que quizás es la primera vez que pasaba en la historia de la Argentina. Y entonces la pregunta es obligada, Ignacio, tu mirada respecto del desfinanciamiento que hoy se lleva adelante por parte del gobierno nacional de ese presupuesto que se dijo en el arranque de la gestión del presidente Macri no se iba a tocar, ¿no? Claro, sí, no solo no se iba a tocar, sino que se iba a incrementar al 1,5% del PBI, algo que en el primer año ya de gobierno lo redujeron el porcentaje. El recorte presupuestario desde la comunidad científica lo vemos como un problema muy grave. No, pues ya tienen que estar sacando cuentas cuando no se trata de eso, sino de hacer la tarea específica, ¿no? De abocárselo de ustedes. Claro, no, por supuesto. En mi área, que es la inmunología, yo trabajo principalmente entendiendo el sistema inmune, en un área muy conectada con lo que es la lucha contra el cáncer. La mayoría de los insumos son importados. Bueno, hay una serie de dificultades cotidianas que uno debe afrontar. Y para eso no hay otra forma que invirtiendo y teniendo dinero. Y este año tuvimos un doble problema, que fue primero el recorte presupuestario, que eso se va a ver ahora en el presupuesto del año 2017, pero también fue la terrible devaluación de comienzo de año, del 2016, cierto, que el valor de los insumos se dispararon tremendamente. Entonces, ya los subsidios vigentes, el dinero que nosotros teníamos para realizar nuestras investigaciones día a día, se vio seriamente perjudicado de un día para el otro. ¿Y cómo te sentís hoy en tu trabajo? ¿Te sentís inseguro? ¿Estás esperando alguna buena noticia? ¿Crees que puede llegar a venir esa buena noticia? Mirá, yo no soy muy optimista, sinceramente, al respecto. Espero que la situación no siga empeorando. Tenemos una situación además muy grave con lo que significa el ingreso a carrera de los nuevos investigadores, de los doctores recién formados. Eso es masa crítica que se va a fugar del país de nuevo. Semillero, lo que podría ingresar a la alta escuela, porque está haciendo ese camino, quizá termina drenando para otros países, ¿no? Y se vuelve a repetir ese ciclo que creíamos que se había cortado, ese círculo que era vicioso se convirtió en virtuoso y parece que vuelve a ser vicioso, ¿no? Así es. Bueno, lo más auspicioso que yo veo es que hay una comunidad científica que se ha plantado con sus reclamos, que entiende que hay que desarrollar un país soberano a base de ciencia y de generación auténtica de tecnología. Y fue muy, en cierto punto, a pesar de lo triste de la situación, fue gratificante ver cómo la comunidad científica en particular, pero también la sociedad acompañó la toma del ministerio a fines del año pasado, cómo hay una comunidad muy activa y muy comunicada y muy perseverante en no perder de vista esa visión. Así que en las crisis yo creo que este tipo de ideas, de grupos, se fortalecen. Ojalá podamos seguir trabajando juntos para afrontar la crisis, que yo creo que va a ser aún peor de lo que fue en el 2016, de forma sólida. Todo un dato. Y además ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Por algo la atacan como la atacan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo pensaste? Porque prácticamente, en buena medida, los empresarios más poderosos del país
algunos dirigentes políticos fundamentalmente ubicados en la derecha del arco ideológico y tanto más. Hace años que están enojados con la expresidenta. ¿Será porque generó casi 6 millones de jubilados, prácticamente el 100% de la masa jubilable de nuestro país? ¿Será porque dejó el país con el 6,9% de desocupación, desendeudado como muy pocas veces en la historia argentina, junto con el primer peronismo? ¿Será porque los derechos humanos treparon a las tapas de los diarios y pusieron a nuestro país en un paradigma mundial de excelencia? ¿Será por el enorme presupuesto de educación, por las políticas proactivas o por aquello de dejar el pueblo bien, de dejar un país cómodo para nuestro pueblo y no para los dirigentes? Como bien supo decir la creadora de aquella memorable frase que siempre viene muy bien recordar y compartir: la patria es el otro. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinoamérica. Nunca supe si el hecho de estar juntos al aire en radio, en televisión, tenía que ver más con nuestra condición de amigos y de compañeros, o también por el hecho militante y por tantos años de emitir opinión sobre tantos temas, en tu caso, ¿no? Y creo que está todo junto y es un honor tenerlo con nosotros, Osvaldo Vega, que también ha sido columnista de Latinocracia en radio, porque claro, estamos asistiendo a un mundo donde parece como una especie de maroma que sí o sí se va hacia un lado, ¿no? Y ganó, por ejemplo, un tal Donald Trump, dicen, ¿no? Aquí rebautizado como Donald Trumpa. Como Donald Trump, muy bueno. Y se me ocurre que de un modo u otro se perfila un mundo diferente, ¿no? Desde mi óptica, Marcelo, creo que el que gobierna en Estados Unidos sigue siendo el complejo militar industrial, petrolero y bancario. Claro. Sí. Que es el que gobernó siempre, ¿no? Que es el que gobernó siempre, es el que nos tiene acostumbrados desde muchísimo antes de la Segunda Guerra, incluso en la Primera Guerra. Sigue gobernando ese aparato militar industrial poderosísimo, que también saca y pone gobiernos norteamericanos como quiere y dirige las políticas. Este aparato militar industrial ha estado ajeno a las discusiones de si ganaron por espionaje de Putin. Claro. O ganaron porque el propio sistema democrático norteamericano no te permite que el que saca 2,5 millones más de votos pierda las elecciones. Como ocurrió, claro. Como ocurrió, es decir, lejos de cualquier autocrítica o de cualquier proceso autocrítico que puedan tener la sociedad norteamericana, ¿no? Más allá incluso de que si se va a terminar de construir el muro que ya se arrancó hace tiempo, que divide Estados Unidos del patio de atrás, que es Latinoamérica, y entonces el primer país es México, tanto más para decir. Pero hoy puntualmente querías compartir con nosotros tu mirada de lo que está haciendo el imperio en Siria. Sí. Contanos porque no sabemos nada. Vos sabés que es un tema que me interesa muchísimo, lo he seguido muchísimo desde el comienzo de la guerra y mucho antes también, porque algo se rompió en Siria, algo se quebró en Siria. Los ejércitos mercenarios construidos ad hoc por el imperio, es decir, aquel trabajo sucio que no puede hacer la oficialidad militar norteamericana. Y que no está blanqueado ni siquiera por el propio Congreso. Que ni siquiera está blanqueado por el propio Congreso norteamericano, ni por ningún procedimiento administrativo, ni jurídico, ni legislativo norteamericano. Estos mecanismos ad hoc, estos ejércitos mercenarios ad hoc, le han dado resultado a Estados Unidos en muchos países en décadas pasadas. Recordemos lo que fue Yugoslavia, cómo se desmembró y se disgregó Yugoslavia por completo. Recordemos el mismo Irak, recordemos Afganistán, recordemos el caso más reciente, Libia, con un montón de mercenarios a sueldo. Crean un caos político, crean un caos institucional. Entonces, bueno, interviene el ejército norteamericano, interviene la OTAN, interviene para poner orden, para que no haya violación de derechos humanos, te liquidan un país
te liquidan un país, se quedan con todas sus riquezas naturales y sus reservas Tremendo. monetarias, Claro. porque las reservas del Banco Central de Libia no estaban en Libia, estaban en Europa. Mirá. Y de ahí Estados Unidos está cobrando las indemnizaciones de guerra, o sea, te invaden y te cobran a vos. Y encima la te cobran a vos indemnización de por guerra. todos tus propios muertos que los pusiste vos en una guerra que no buscaste. Correcto. Y mientras caminamos por la plazoleta Pellegrini, aquí en San Juan y Alem, pasándola muy, muy, muy bien, con Osvaldo Vega, te hablamos de algunas de las realidades, de todas esas guerras que son mucho más que una sola de las caídas de las Torres Gemelas, ¿no? Sí, De las que ellos hicieron tanta bombolla, ¿no? sí, exacto. Y dicen que prácticamente el imperio se cobra la misma cantidad de víctimas que hubo allí por día, ¿no? Claro, En el mundo. correcto. Y no son noticias. Claro, y no son noticias. Y no son noticias. Y cuando vos recién hablabas de los resultados que le da Estados Unidos, usabas el término que ellos usan, ¿eh? Pero claro, ese resultado era que sí o sí se quedaban con casi todo ese país en el que desembarcaban luego de haber ellos mismos preparado el desembarque. Sin embargo, en Siria no les está yendo así. En Siria no pasó Contanos, lo mismo. En contanos. Siria no pasó lo mismo. Parece que Rusia se decidió a retomar un papel histórico que tenía, y aparte por un problema de autodefensa también, porque atrás de Siria venía Irán, y atrás de Irán solo quedan las repúblicas rusas. Ahí está. Solo quedan las repúblicas rusas. Entonces, yo creo que los rusos, por una cuestión de geopolítica y también fundamentalmente por autodefensa, porque los próximos eran ellos. Lo cierto es que la dirigencia rusa decide intervenir. Toma partido. Únicos dos países, junto con Irán, únicos dos países Ajá. que intervienen militarmente en conformidad a la Carta de la ONU, Ahí está. porque se requería, para poder intervenir militarmente en otro país, se requería un petitorio oficial del gobierno constitucionalmente elegido. Nadie duda que el gobierno de Al-Assad es un gobierno constitucionalmente Claro, elegido, claro, más allá de que los norteamericanos digan que ellos no reconocen ese sistema de consulta popular. Bueno, deberían mirar, recién lo decíamos, Sus propias problemas. basuras tiradas abajo de una alfombra. Correcto. Donde las elecciones se hacen antes de criticar otros sistemas no de es consulta obligatorio popular. el voto, Claro. Se vota de lunes a viernes. Hay que inscribirse. Hay que inscribirse. Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos países, Rusia e Irán, actúan conforme a derecho, intervienen militarmente, pero conforme a un pedido de un gobierno constitucionalmente elegido, debidamente representativo, con también el país solicitado, con aprobación del Congreso, tanto del Congreso iraní como del Congreso ruso. Todos los demás países que intervinieron no lo están haciendo conforme a derecho. Son todos invasores. Turquía, Israel, Estados Unidos, Arabia, Qatar, la OTAN, Alemania, todos los países de la OTAN están interviniendo ahí de manera totalmente ilegal, como lo han hecho en otros países, porque nunca me dio petitorio expreso del gobierno constitucional para que intervinieran. Viste que este tipo de versiones no las advertís en las páginas internacionales de la mayoría de los diarios del país, que fundamentalmente están trabajados por usinas mundiales de información. Bueno, aquí sí está esta posibilidad de compartir con vos esta mirada, la de Osvaldo, respecto de ese conflicto que también supone sangre de un pueblo, que es el sirio.